Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a este nuevo podcast que estamos grabando desde el CECITECH 20 Oriente, aquí donde tenemos la participación y la presencia de grandes invitados. Tenemos al licenciado Cruz Medina, él es psicólogo de la Universidad Marista de Guadalajara con varias maestrías, y también tenemos al doctor Eduardo Ituarte, él es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y también con maestrías y diplomados, y que son especialistas que nos van a ayudar a responder algunas preguntas de nuestros alumnos que han tenido inquietudes, sobre todo en la salud sexual y la salud mental. Y por supuesto tenemos a nuestra queridísima enfermera Karen, bienvenida. Gracias. Bienvenidos todos, muchos bienvenidos, gracias. Gracias, bienvenidos. Primero que nada, pues la finalidad de esta participación es para que los chavos se sientan más, aparte de confianza, que pues resuelvan sus dudas, inquietudes que han tenido a lo largo del semestre. Incluso varias preguntas que están aquí son anteriores. Pasamos nosotros a recolectar las preguntas a los salones para que fueran pues anónimas, que cada quien tuviera sus inquietudes, que a veces no, por vergüenza o por X causa, no las externan. Y pues viendo que son importantes, y como estamos en la Semana de la Salud, queremos pues darles este plus a ellos para que sin tener que estar preguntando directamente, levantando la mano, avergonzándose por algún tipo de, no sé, cualquier de las preguntas que vamos a presentar ahorita, pues se sientan ellos escuchados, más que nada. Brindarles el espacio para que ellos puedan resolver este tipo de dudas que, como dice mi compañera Karen, no se atreven a preguntar. Muchas veces no se acercan a preguntar inquietudes que tienen por miedo, por vergüenza. Entonces pues hacemos este podcast para tratar esos temas. Esa es la finalidad. La primera pregunta es: ¿puede un antibiótico prevenirme de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual? Bueno, aquí es importante, antes que nada, Karen, un gusto, Adrián, un gusto por la participación. Es un honor estar aquí. Haciendo hincapié a esa pregunta, tenemos que especificar que estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Hay diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Hay unas que sí son curables, o sí se puede presentar algún tratamiento antibióticos. Aquí la cuestión importante es que el uso de un antibiótico como prevención o como profiláctico de una infección de transmisión sexual no funciona de esa manera. Sí hay ciertos medicamentos específicos para una determinada, pero tiene que estar presente en sí la infección ya para cuando se decida tratar. Pero en caso sí, y mucho menos en el caso de como lo indica, ¿no?, la pregunta, en el caso de que lo ponen ahí como frotar o untar algún antibiótico, sí, tópico. No se puede, como profiláctico no se puede. Ok, muy bien, muchas gracias. Va a la siguiente pregunta. ¿Cómo identifico si estoy en una situación de violencia? Bueno, antes que nada, agradecer al plantel por esta invitación en este espacio de reflexión. El tema de la violencia es un tema complejo, es un tema amplio. Primero que nada, creo que sería pertinente identificar diferentes tipos de violencia, ¿sí? Por ejemplo, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia física, entre otras. En el caso, a lo mejor situándome en las circunstancias de los alumnos aquí en el plantel, pues pudieran padecer por eso, por ejemplo, violencia física, la violencia psicológica, es decir, que ya sea uno de la pareja manipule, someta, para al final obtener algo a cambio. Por ejemplo, el obligar a la pareja a tener una relación sexual. Entonces, estos serían como los puntos claves para entender si estoy en una situación de violencia. Sí, inclusive hay diferentes grados de violencia, ¿no? Hay Claro. violencia leve, hay violencia ya grave como la violación, por ejemplo, como tú lo mencionas. Y pues bueno, yo creo que hay que identificar primeramente, ¿no?, qué grado de violencia o a qué se refiere con violencia, porque desde un simple grito hasta Claro. una violación, o sea, todo eso implica lo que es violencia, ¿verdad? En mi opinión. Sí, efectivamente. Y la invitación sobre todo que te acerques a una persona de confianza y capacitada en el tema. Inclusive existen psicólogos que están capacitados en el manejo de la violencia como tal. Muy bien, entonces la recomendación sería
primero acercarse a alguien para identificar qué tipo de violencia están viviendo y para ver qué solución se les puede dar al respecto. Efectivamente. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Siguiente Bueno, pregunta. vamos a sacar otra de aquí de tema sexual. Veamos. ¿Es común tener espinillas o granitos en las partes íntimas? Ok. Directamente a la pregunta, hay que suponer que esta personita nos está preguntando por la cuestión de que algo sospecha. No es común presentar alguna manifestación de ese tipo en sus partes íntimas, más si viene relacionado con una prevalencia o con una probabilidad de presentar algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, como puede ser el caso. Cada una de las infecciones se va a manifestar o va a presentar signos o síntomas con diferentes características. Sí hay un tipo de lesiones que hasta cierto punto se pueden presentar de manera normal, ¿verdad? Pero siempre debe ser valorada por algún médico, por algún experto, más que nada para descartar que no sea secundaria una infección de transmisión sexual en sí. Pero en sí, si determinamos la típica característica de una espinilla, ¿verdad? O lo que se conoce como un granito, hay que recordar que en esa parte de los genitales, en esa región, pues hay grasa, entonces que es a partir de donde se forman esas manifestaciones tan específicas. Pero sí tenemos que darle a conocer a los jóvenes, a los pacientes, que pues no toda manifestación con esas características puede ser buena o mala, precisamente para que ellos no deduzcan de que pues es normal, ¿no? Muchas veces sí es normal, pero sí previo o con una valoración previa de que precisamente no es secundaria a una infección de transmisión sexual o alguna otro tipo de lesiones con algunas otras características. Ok. ¿No? Y además hay que ver, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una espinilla que 50. ¿no? Claro, definitivamente, volvemos a lo mismo, y en cada paciente se presenta diferente, ¿no? O sea, muchas veces incluso puede ser normal que una espinilla se haga un absceso o se complique esa espinilla por mala higiene, por malas técnicas o por X razón, ¿verdad? Claro, o que ellos mismos se la estén manipulando, que le llame la atención y eso condiciona algo que era normal, por decirlo de esa manera, que se condiciona. A lo mejor no lo vas a identificar como un diagnóstico de una infección de transmisión sexual, pero pues bueno, ya se hizo completamente una espinilla complicada, por decirlo de esa manera. O cuando se rasuran o cualquier cosa, hasta en los deportes, ¿no? Se puede hacer de caso. hecho, pues esa zona es muy delicada, esa zona la verdad es que es muy, muy delicada. Hay tendencias, ¿verdad?, a la depilación, principalmente pues el rastrillo tiende a generar ese tipo de inflamación en esa zona y puede generar ese tipo de síntomas. Ok, entonces la recomendación es no autodiagnosticar, primeramente acudir al médico. Así es. Sí. También yo creo que conocer tu cuerpo, ¿no? Primero que nada, porque también ya ves que hay unas que se llaman pápulas perladas, que están en nuestro cuerpo, o sea, no. Dices, bueno, ya las tenía desde que nací. Una cosa es esa y otra cosa es que digas, bueno, yo tuve, no sé, contacto o algún tipo de relación sexual y a partir de ahí fue donde aparecieron. Entonces yo creo que también es importante conocernos y saber también qué andamos haciendo, ¿no? Claro, esa cuestión es bien importante, o sea, siempre va a existir la relación entre la manifestación clínica y el miedo de contraer alguna infección de transmisión sexual, ¿sí me explico? Y tristemente en muchas ocasiones la infección de transmisión sexual no presenta signos o síntomas, pero hasta que no lo ven, ellos dicen, oye, pues eso no es, ¿sí me explico? Y justo casualmente siempre coincide, ¿no? Que se están presentes las dos. El estrés del tanto la actividad sexual, que ya hay una probabilidad de contraer la infección, como la manifestación clínica que se está presentando. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ya no me siento cómodo con mi psiquiatra? Bueno, esto es importante. Si de repente estás con un especialista, como en este caso el psiquiatra, y si no te sientes cómodo, la recomendación pudiera ser que buscaras otro profesional. Entonces, sin ningún problema. Sin problema, se pueden cambiar de psiquiatra, de tratamiento y... No de tratamiento, porque el tratamiento lo dictamina el psiquiatra, pero sí pueden cambiar de psiquiatra. Muy bien. Bien, vamos a continuar con otra de estas. Siguiente pregunta. ¿El sexo anal provoca enfermedades? Claro, la respuesta es sí. Tenemos que estar conscientes de que existen diferentes tipos de prácticas. La principal medio o la principal forma de contagio, de transmisión, es el contacto mucosa-mucosa.
Entonces, mientras hay ese contacto, existe el riesgo y existe la posibilidad de contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Es normal crear historias en tu mente? Sí, es normal. Sin embargo, tendríamos que analizar qué tipo de historias. Es decir, bien podemos imaginar obtener cierta meta, por ejemplo, no sé, tener cierto automóvil de cierta marca, en fin, pero se tendría que analizar en lo concreto qué tipos de historias son, ¿sí? Pero sí es normal hacerse historias en nuestra mente. Entonces, nuevamente la invitación es buscar a alguien capacitado para poder explorar este tipo de pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos, verdad? ¿Qué tipo de historias? Todos Porque dicen, diferentes. el cerebro es el único órgano que no descansa hasta que te mueres. Entonces siempre estamos creando pensamientos, siempre tenemos pensamientos en la mente, pensamientos, y pues bueno, aquí hay que analizar qué tipo de pensamientos tienen, ¿verdad? Porque no es lo mismo, como dices tú, pensar en un futuro, en un sueño, pues ya estaré pensando en cosas malas, ¿no? Pues o dañar a alguien o hacer diferente tipo de cosas, pues bueno, entonces aquí la recomendación es identificar qué tipo de historias o qué tan la frecuencia, inventas, la ¿no? intensidad. Perfectísimo. Muy bien, siguiente pregunta. Muy bien. Dice, ¿puede quedar alguien embarazado por un faje? La verdad, bueno, aquí tendríamos que diferenciar o especificar claro. a qué se refiere la persona con el faje, ¿no? Existen Los conceptos pues, de los cada quien son conceptos de diferentes. cada quien, ¿no? La intensidad de cada quien. Lo que sí está escrito es que para que haya un embarazo debe haber una penetración, ¿sale? Debe haber una penetración. Desde el primer momento en que hay una penetración, hay un líquido preseminal, el cual puede generar un embarazo, ¿verdad? Entonces aquí, pues obviamente tendremos que especificar o preguntar a esa persona específicamente cuál fue o a qué se refiere, pues, con su nivel de intensidad de faje. Pero, siendo realistas, la cuestión aquí es que debe haber penetración para que ocurra un embarazo. Siguiente pregunta. Adrián, creo que se cayó ahí una. Esa. Siguiente pregunta es, ¿qué hace un psiquiatra? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque regularmente tenemos el mal pensamiento o la preconcepción de que un psiquiatra atiende a los locos, ¿sí? Y es una idea errónea acerca de lo que hace un psiquiatra. El psiquiatra es un especialista. En este caso, decirlo de una manera sencilla, es el que atiende las emociones, es el doctor de las emociones, ¿sí? Entonces, el psiquiatra es el que atiende, por ejemplo, casos de depresión, de ansiedad, el TDA, entre otros padecimientos mentales. No sé si aquí el doctor Eduardo quisiera complementar algo. Claro, incluso es importante ahí porque nosotros tenemos una creencia de que la cuestión del psicólogo y el psiquiatra son dos cosas completamente separadas, ¿no? Y que incluso muchas veces la gente los cataloga que dependiendo de la intensidad del problema es con uno o con otro. Como dicen, dependiendo de qué tan loco estés, ¿no? Exacto. Y como lo dice Cruz, la verdad es que en esta situación el psiquiatra junto con el médico de cabecera, vamos a ponerlo así, junto con el psicólogo, junto con el terapeuta, van a integrar un manejo conjunto hacia un paciente. No podemos satanizarlo de esa manera y decir, no, si ya no lo tiene el psicólogo ya es otro nivel. No, simplemente es un manejo conjunto en el cual se forma un buen equipo en beneficio del paciente por parte de psicología. Yo le comentaba a Cruz cuando analizamos las preguntas, necesitamos hacer el equipo. Tanto lo médico no lo abordamos todo, como los psicólogos no abordan todo lo salud. Entonces, es alguien, ahí contribuyendo al comentario, que trabaja en equipo con la parte de psicología para el manejo de un paciente. Y Gracias. por ejemplo, lo de ya cuando es psiquiatra es cuando ya se pueden, son los que medican, ¿verdad? Tengo entendido. Sí. Porque los sí. psicólogos, ahí esa parte sí no. Sí, específicamente para recetar un medicamento, Psiquiatra. es psiquiatra. Independientemente del tipo de medicamento, la intensidad del medicamento, dosis, frecuencia, es el psiquiatra. Sí, porque hay psicólogos que vas y luego, no, pues mira, ahí te va una cosita, 5 psicólogos. Lamentablemente es una mala praxis, ¿no? Y si nosotros como psicólogos no podemos recetar ningún
tipo de medicamento. Es una guía, ¿no? Más bien abordamos la cuestión psíquica, es decir, los afectos, las cogniciones o las conductas, y vamos a influir sobre estas tres. Y a ustedes dimensiones. determinan que, por ejemplo, muchas veces, sobre todo en esta área existe mucha ignorancia, ¿no? Y mucha gente no se acerca al psicólogo o al psiquiatra por lo mismo que dicen, yo no estoy loco, yo no necesito. Pero pues dicen que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, inclusive si no estás pasando por alguna terapia, necesitas pues atención, cuidar bien esa parte de la salud mental, porque también es cuidarla. O sea, si no cuidas tu cuerpo, pues ¿qué pasa? Se va a descomponer. Igual tu mente, o sea, tenemos que tener un equilibrio entre mente y cuerpo. O sea, dicen que también es muy importante cuidar la salud mental. Entonces, de hecho, es importante ese punto que dijiste ahorita, porque realmente si se fijan todas las preguntas que estamos analizando, tanto el tema de sexualidad como el tema de salud mental, las tenemos que abordar desde una perspectiva tanto emocional, tanto psicológica, como incluso biológica. Entonces son temas tan amplios que tenemos que integrarlos todos dentro de un mismo paciente, ¿no? O sea, que todo lo integra, pues. Entonces, la siguiente. Puedes embarazar con el implante. O sea, dice así, ¿verdad? Pero obviamente se refiere a que si puedes, teniendo el implante, quedar embarazada. Claro. Los métodos de planificación familiar, sí, como su nombre lo dice, ese es su objetivo, ¿verdad? Cada uno, dependiendo del método específico que se adecue a cada paciente, va a tener una cierto grado, cierto porcentaje de efectividad, ¿verdad? Se trata de que sea, desde el momento en que tú condicionas o le recomiendas un método anticonceptivo a una paciente, es porque es el que mejores resultados le va a brindar. Pero siempre debes de avisarle a la paciente que siempre va a existir el riesgo, y la probabilidad de que se presente un embarazo. Sí, aunque sea el 1%, pero ahí está. Claro, aunque sea el 0.01, está. Sí, vi varios casos así de y sí pasa, sí, claro que sí pasa. Sí ha pasado. Y en este caso, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Las personas se pueden automedicar en este caso, por ejemplo, en los anticonceptivos? ¿O siempre es necesario acudir a un doctor y decir, ¿sabe qué? Necesito un anticonceptivo para que le den el tratamiento adecuado? Ok. Los medicamentos, número uno, en respondiendo a la pregunta, cualquiera lo puede hacer, por la cuestión de cualquiera puede ir a comprar su medicamento, ¿verdad? No es lo más recomendable porque, como le decía Karen, cuando una paciente se acerca a solicitar información sobre los métodos de planificación familiar, se hace un cuestionario, se hace un interrogatorio, se hace una valoración médica para analizar cuál es el que mejor le va a caer, por decirlo de esa manera. Técnicamente todos son iguales de seguros. ¿Qué es lo que principalmente valoramos? Los efectos secundarios. Claro. ¿Cuál es el que menor efecto secundario le va a presentar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si tal método de planificación familiar tiene mayor tendencia a generar aumento de peso, sí, pues bueno, si es una paciente que ya presenta un índice de masa corporal alto, pues no se lo vas a recomendar, ¿sí me explico? Claro. Entonces sí debe ser muy específico en cada uno de cuál le vas a ayudar para presentarle menos problemas al paciente y ayudarle. Sí, hay muchas personas que son alérgicas al látex. Entre amigas, ¿no? Así desde que, ahí. Mira, tómate estas pastillas, son buenas, sí. Claro. O así se van pasando. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si ya no quiero vivir o me quiero suicidar? Ok. Esta pregunta me parece muy, muy importante. En ocasiones también se tiene la falsa creencia que una persona que dice que se quiere suicidar, que solamente está llamando la atención y que no lo va a hacer. Y no, la realidad es que sí llegan a cometer el suicidio. Entonces, es importante, si la persona presenta ya sea ideas de muerte, ideación suicida, intento de suicidio, el poder buscar ayuda profesional, ¿sí? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas sí buscan terminar con su dolor, ¿sí? No tanto es esta situación de ¿cómo decirlo?, de quererse quitar la vida tal cual. De vida a muerte. Exacto. Sino es más bien, es tanto mi sufrimiento que busco una salida para acabar con mi sufrimiento.
Me gustaría que me ayudaras, Adrián, en Claro. un pequeño ejercicio de imaginación. Por supuesto. ¿Sabes nadar? Sí. Sí. Imagínate que no supieras nadar, ¿sí? Entonces, yo te coloco en una piscina donde está muy honda, ¿sí? Muy profunda. ¿Qué es lo más lógico que sucediera? Todos aguas. Efectivamente. Imagínate que yo estoy en la orilla y te grito, Adrián, échale ganas, tú puedes, con todas tus fuerzas, lucha. ¿Me vas a escuchar? Pues no. Efectivamente. Entonces, las personas que presentan ideación suicida regularmente están en una situación de una depresión grave, ¿sí? Donde se entorpecen las funciones ejecutivas superiores, es decir, el juicio, la toma de decisiones. No te va a escuchar la persona. El de échale ganas, tú puedes, no lo va a entender. Sin embargo, si yo te aventara un salvavidas y lo tomas y te digo, Adrián, ¿me escuchas? ¿Me escucharías? Pues sí, ¿no? Sí. Entonces, Ya presté la atención a... Exacto. Y si te digo, te voy a jalar poco a poco, ¿sí? A la orilla para que estés a salvo. Hago esta analogía que en este caso el platicar contigo sería la terapia y el salvavidas en este caso sería la farmacología, es decir, el uso de medicación, que me gustaría que también pudiera opinar aquí el doctor acerca de este trabajo conjunto, ¿no? Por Claro. una parte la terapia, que voy a trabajar tus afectos, tus cogniciones y tus conductas, pero también es necesario forzosamente apoyarte de la farmacología. Claro, como lo mencionamos ahorita con la cuestión del psiquiatra, ¿no? O sea, incluso muchas veces me ha tocado a mí en la consulta, normalmente los pacientes que tienen o presentan este tipo de ideas son pacientes que también traen otras problemáticas de base. Son pacientes que también traen otras cuestiones de depresiones, de ansiedad, farmacodependencias incluso, ¿no? Toxicologías, adicciones. Es un tema bien amplio, la verdad, es un tema bien complejo y cada paciente debe ser bien específico. O sea, no hay una receta para esto. ¿Sabes qué? Mi tal familiar se quiere suicidar, le doy esto y se revierte. No. Como lo manejamos desde ahorita la pregunta anterior, es un manejo en conjunto, porque también las herramientas que nos brinda la psicología, nuestro equipo de psicología, pues nos van a ayudar a sacar adelante al paciente, ¿no? Esa es la cuestión de todo el manejo en conjunto. Claro que existen medicamentos, claro que existe tratamiento, unos más fuertes que otros, unos más específicos que otros, pero sí se adecúan a cada uno de los tratamientos específicos de cada paciente. Y es cierto, porque te digo, hay veces que sí tienes razón, como dices tú, échale ganas. O sea, sí es cierto. ¿Cuántas veces no has pedido tu ayuda? Hasta inconscientemente y todos. Te digo porque yo siempre soy así. Entonces yo con mis amigas y ya no llores. Ok, ya no voy a llorar. Ya me dijiste, pues ya. Okay. Gracias. Entonces, sí, entonces sí es cierto. O sea, te pones a pensar y dices, o sea, no es así. O sea, no es sí, échale ganas. Ok, bye. Entonces digo, yo ya te pedí, o sea, ayúdame. Entonces, utilizando tu analogía, así se siente una persona con depresión en medio de una alberca sin tener para dónde salir y siente que se hunde. Exacto. Sí. Muy bien, para darnos una idea, ¿no? Porque a veces que no sabemos cómo se siente la otra persona. Y de afuera uno lo ve diferente. Nomás échale ganas, sí, ándale. Ok, sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Ok. Dice, ¿es normal los cambios de olores en mis partes íntimas cuando tienes una vida sexual activa? Sí es normal. En sí, la anatomía, pues hablando así de esa manera, tiene un aroma o tiene un olor específico. El humor, ¿no? De cada gente. Que le dicen coloquialmente. Definitivamente ya el momento en que hay una cuestión de hormonas, en cuestiones de edad, ciertos factores, higiene, en este caso la actividad sexual, la higiene, sí es normal. Volvemos a lo mismo que les mencionaba anteriormente. Sí hay un tipo de infecciones de transmisión sexual que manifiestan un olor específico. Vamos a ponerle un olor hasta malo, un olor fétido, que nos dicen otros los libros. Ahí pues ya es específico, pero muchas veces a lo mejor el olor pues no es indicativo de una infección, por lo que sí, a veces sí se considera normal, esos cambios de humores o de aromas. Siguiente pregunta. Perdí la motivación para realizar muchas cosas que hacía antes. ¿Qué puedo hacer para recuperar esa motivación? Ok, de igual manera tenemos que analizar el caso en concreto. No es así como
si tengo depresión y estoy desmotivado, vas a hacer esto y motívate, y vas a estar motivado. No es como la varita mágica, ¿no? Sí, no hay. O sea, tendríamos que analizar el caso en concreto. Sí hay algunas actividades que nos pueden ayudar, entre ellos hacer deporte, por ejemplo, hacer una actividad recreativa que implique movimiento. Por ejemplo, si tengo una mascota, por ejemplo un perro, puedo sacar a pasear a mi perro, ¿sí? Una alimentación adecuada, balanceada, entre otros muchos hábitos que ayudan a recuperar esta motivación. Pero insisto, tendríamos que evaluar el caso en específico. Igual hay que buscar el por qué perdió la motivación, ¿no? A lo Claro. mejor son problemas familiares, a lo mejor son problemas que tienen en el subconsciente, que la novia, que los amigos. Pues hay que identificar primeramente, en mi opinión. Y de hecho ahí parte importante es que estamos viendo la motivación a causa, o más bien la desmotivación a causa de algo. ¿De qué? Hay que recordar que la motivación tiene unas ciertas características, tiene una definición incluso una motivación. O sea, es tangencial, es temporal, ¿no? No siempre andas motivado, Claro. no siempre se andas con la misma motivación, entonces específicamente buscar qué es lo que te motiva para estar todos los días insistiendo y luchando, eso es lo que se vuelve, digo, dentro de una desmotivación que no sea patológica, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, hay veces que incluso en nuestro ambiente laboral, ¿no? Hay una charra que platican mucho, que dicen, oye, pues en tu empresa ¿cuántos trabajan? La mitad. ¿Por qué? La otra mitad No no viene trabajan. motivada. Exactamente. ¿O sabes qué? Oye, pues Juan, tal persona, no, hay que venir motivado de tu casa. No, pues, es que yo vengo, pero llego aquí y se me pasa desmotivo. completamente. Entonces, son esos pequeños detallitos que muchas veces sí influyen en terceras personas, pero muchas veces influye también en nosotros. Sí, yo siempre quiero ir al gimnasio y nunca encuentro la motivación. No, todavía 30 años y no he podido. No, y así pueden empezar las adicciones. Sin ¿no? motivación. A mí me motiva fumar, a mí me motiva, etcétera. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué método anticonceptivo es más efectivo? Yo creo que pues ahí se contesta con lo que ya dijiste ahorita, ¿no? También, o sea, Claro, depende de claro, a quién. dependiendo de cada paciente, dependiendo todo, no solamente es la Sí. persona en físico. Claro. Tenemos que abarcar desde la posibilidad económica, Ajá. tenemos que abarcar desde los efectos secundarios. Sí, yo te puedo decir a lo mejor. Sí, A lo mejor te puedo decir. Ajá. todo. Te puedo decir a lo mejor, no, pues el condón, y luego si eres alérgico al látex, ¿qué haces? Exacto. Ya no es ya para hay ti. muchos, ya hay varios métodos y cada uno se adecua mejor, cada uno tiene sus efectos secundarios diferentes y sí es cada paciente Muy bien. específicamente. Sí, el No, chiste es- inclusive ya hasta, por ejemplo, las pastillas del día siguiente o cosas así Muy famosas. que son de emergencia, pues ya los quieren utilizar como anticonceptivos, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. A ver, esta está muy interesante, dice así. Soy muy celoso, sin haber motivo. Solo basta cualquier cosa para ponerme celoso. ¿Cómo puedo mejorar? Pues obviamente lo más recomendable es que asista a una terapia. ¿Sí? Punto número 1, ve a terapia. Sí, no es así como que leas los 7 pasos para dejar de ser celoso en una revista. En Google sí vienen. Ah, bueno, San Google, no, que no Y nos el deja quinto morir. no Sí, falla. ya. sí. Porque tiene que ver con ciertos procesos. Podríamos entender a lo mejor que esta persona puede estar insegura de sí misma o explorar otras situaciones, ¿verdad? Inclusive hasta una patología, ¿no? O no tanto. Pudiera ser también. O también ver Muy qué nivel extremo. de celoso es, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el que le dice a la novia, oye, ¿por qué hablas con él? O al que ya está ahí checando y vigilando y acosando Videollamadas. y todo ese tipo de cosas tóxicas que a veces suelen ser así. Claro, o sea, depende mucho también del caso, pero sí, en principio de cuentas es ir a terapia, que no es así como buscar un test en una revista o buscar En el rincón del vago. Sí. ¿Cómo dejar de ser celoso en 7 pasos? No funciona de esa manera. Muy bien. Punto número 1, terapia. Perfecto. Muy bien. Gracias. Luis. Next. Siguiente pregunta. ¿Es malo tener relaciones sexuales a temprana edad? Aquí es importante que hay que entrar dentro del término de moralidad, de lo que está bien y lo que está mal. Decirte una respuesta específica con un número específico de cuál es la mejor edad, No hay. pues no hay.
no hay va. Y ya dentro, me ponía un ejemplo Cruz, repítemelo, era mientras entre dentro de lo... Que sea consensuado y que sea que no constituya un delito el ejercicio de mi sexualidad. Exacto. Que Sí, te digo, sea conozco. legal. Esa es la mejor. Y la verdad es que en el caso de los jóvenes, que es a los que estamos dirigiendo en esta ocasión, la sexualidad es una decisión. Y una decisión conlleva una responsabilidad. Entonces... Y es no- una decisión de dos, ¿no? Dos personas, Sí, como claro, dice el licenciado, claro, consensuado. desde el momento. O sea, mucha gente usamos todo el término de que no, es que quedó embarazada, por decirlo de esa manera, ¿no? Desde el momento en que decidió iniciar su vida sexual, esa fue su decisión y sabía que eso involucraba. Entonces, una edad específica, pues no podemos utilizarla aquí. Muy bien, Pues sí, porque es que preguntan- dentro de- O Le como los pregunta es- comentarios que hacen, no, es que me embarazó. No te embarazó, los dos se embarazaron. Claro, y Sí. entra dentro de lo legal que dice Cruz, que es yo considero que podría ser nuestro marco de referencia más claro, ¿no? Sí, luego dice, pues, Entra de lo que es consensual, es en equipo, y la cuestión de lo que no infrinja, pues, un... sí, te digo, porque aquí dice, es malo tener relaciones, o sea, no es malo, porque, o sea, se refiere, yo O sea, creo que para es malo empezar, tener de... relaciones no es malo. Ajá. Exacto, no podemos satanizarlo. Sobre todo que sea consensuado, ¿no? Que haya aceptación por las dos partes y pues responsabilidad. Hay que ser responsables de lo que pueda suceder. Como dicen, en cada acción hay una reacción y pues saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Muy Tener, Claro, y abarca desde el punto de la responsabilidad sexual. No solamente a lo mejor lo estamos viendo desde el punto únicamente de embarazo, desde el punto de vista también de enfermedades de transmisión sexual. Claro. También abarca un punto importante en la cuestión de, sabemos que las cuestiones, maneja muchas cuestiones emocionales también la vida sexual, entonces siempre tiene que ser con responsabilidad. Incluso fíjate que económicas, o sea, por ejemplo, ok, a los 14 años, pues ¿quién te mantiene? Tu papá, tu mamá, o sea, también ahí estás ya, o sea, ya es otro problema que se une a otro, y dijeras tú, bueno, pues tengo 15 años, 16, tengo trabajo, esto, el otro, tengo mi casa, pues nadie dice eso, ¿verdad? A veces a los 33 Qué no la padre, tenemos. ¿no? A los 16 años Entonces, tener sí, casa. responsable más que nada. claro que Muy sí. bien, entonces, next. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa si la mujer y el hombre se ponen un condón al mismo tiempo para tener más protección? O sea, según. Condón femenino, masculino a la vez. Ok, no son sumatorias, no es como que yo tenga el 90% de ¿Y tú? uno y el 90% del otro y tengo 180% de No probabilidad. son matemáticas. No son matemáticas, no funciona así. A mi punto de vista personal, en una pareja, aunque sea en equipo, se debe trabajar desde la decisión de quién o de cómo o qué método de planificación familiar o de prevención de embarazo se va a utilizar. Y trabajar los dos en ese mismo conjunto. Muy bien. Listo. Siguiente Next. pregunta. A ver, una pregunta muy interesante. ¿Los fetiches son normales? Sí son normales. Primero tenemos que entender qué es un fetiche. Es cuando a un objeto o a una parte del cuerpo se le asigna un valor especial que causa excitación en la persona. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor a un varón le excita ver los pies de su pareja y le causa una excitación al ver los pies de la pareja. Considero que cuando se vuelve un problema es cuando la atención se focaliza tanto en los pies que inclusive sustituye la relación sexual como tal. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, hay personas que tienen fetiches con la ropa, con la lencería, En serio, sobre todo. alguna parte del cuerpo, en fin, es muy variado. Sí es normal, pero tendríamos que también nuevamente analizar qué tanto está siendo funcional o no este fetiche. Sí, o sea, es como que algo secundario, ¿no? Que implementa la relación sexual. Entonces, ya si se enfoca nada más en el fetiche, ahí ya estamos en un problema. Pudiera constituir un problema, efectivamente. Por ejemplo, en el caso del voyerismo, ya tenemos una víctima. O sea, sí, que estamos transgrediendo a una persona, o en el exhibicionismo como tal. ¿Sí me explico? La otra persona no está pidiendo o solicitando ver mis partes íntimas. Entonces, en este tipo de prácticas ya se transgrede a otra persona y es cuando tenemos una víctima. Ahí es cuando ya está el problema.
efectivamente, con este tipo de prácticas. Ahí está en el exceso. Bueno, próxima pregunta. Dice, siento que mi pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué hago? Bueno, definitivamente para las infecciones de transmisión sexual tiene que haber una pareja. Siempre va a ocurrir de esa manera. Tiene que estar el binomio presente. Aquí son cuestiones de manejar cómo se manejan los temas dentro de la relación. Sabemos y está escrito que el hombre siempre va a ser un poquito más complicado que acuda a consulta o que acepte que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Aquí lo recomendable, sí hay infecciones de transmisión sexual que se pueden y que se deben tratar las dos parejas. ¿Sí? Incluso muchas veces, poniendo un ejemplo, ¿no? Las infecciones vaginales que son normales, me refiero a normales a frecuentes dentro de una mujer, incluso no están muchas veces ni relacionadas con la actividad sexual, pero sí es propenso que la paciente no mejore secundario a esa creencia, a que la pareja también esté infectada. Sí, de hecho. Entonces, yo creo aquí abarca mucho el tema de comunicación y confianza entre pareja, el compromiso que hay como pareja para que los dos tengan una sana salud sexual y los dos puedan atender el mismo problema que los está abarcando a los dos. Sí, sobre todo la confianza, ¿no? Porque a veces, o sea, he sabido de casos, ¿verdad? De que lo ves y dices, híjoles, o sea, estoy segura o si pienso que tiene una enfermedad de transmisión sexual, pero si le digo, y si le digo y se enoja, o si le digo y qué vergüenza, o sea, muchas veces la vergüenza es, no, pues dale así, ¿verdad? Claro, sí, claro, es que volvemos a lo mismo, es un tema de parejas. Entonces tienes que, pues ahí obviamente cada quien tiene sus ideas, ¿va? Pero sí lo más recomendable es que lo platiquen, que se platique y que se tomen medidas de tratamiento en caso de ser necesario para el tipo de síntomas o de enfermedad que llegan a presentar ellos como pareja. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué es la depresión? Bueno, es un estado mental que va a presentar la persona que se caracteriza sobre todo por una tristeza que está muy presente, ¿sí? Donde hay un desánimo, donde hay una baja en la actividad propia de la persona y obviamente podemos inclusive tener estos pensamientos de muerte. Digo, es una respuesta a lo mejor muy general, pero eso es lo que podríamos comentar acerca de la depresión. Sí, y sobre todo, bueno, eso es un tema muy interesante y muy amplio. Y además muy amplio y muy actual, ¿no? Ahorita ya, pues, en cualquier familia, en cualquier círculo de amigos siempre, pues, no falta, ¿no? Es que ando deprimido, ando depre. Ya hasta utilizamos la palabra depre, ¿no? Por default, ¿no? O sea, ando depre, andas depre, sí, ando depre. Entonces, bueno, hay personas y a mí se me han acercado que han dicho, es que sabes que yo estoy bien deprimido, pero no sé ni por qué. O sea, no tengo un motivo por el cual estar deprimido. Entonces, ¿sí puede ser eso existente? Es que depende del caso. Volvemos a lo mismo. Sí, tendríamos que analizar muchas cosas porque son muchos factores los que intervienen. La pandemia, por ejemplo, sacó un alto índice de depresiones. Por ejemplo, sí. El hecho de que si se murió un familiar cercano, la mascota, si no perdí un trabajo, rompí con mi novia o novio. Son muchos factores que tendríamos que analizar en lo concreto del caso para ver el posible origen de la depresión. Muy bien, entonces aquí en estos casos igual recomendación ir a terapia para identificar qué es lo que te está causando eso. Muy bien. Vamos con otra de acá. ¿Es normal que la pastilla del día siguiente te retrase el periodo? Claro, definitivamente es uno de los efectos secundarios que presenta. Todos los anticonceptivos, el cual decidamos utilizar, son hormonas. Sí. Entonces, ponerle una bomba de hormonas a una mujer, obviamente va a generar una respuesta secundaria. Y sí, como efecto secundario, un descontrol y nos produce alteraciones en la regla la cual pudiera haber estado o no pudiera haber estado un ciclo regular. Entonces sí, la respuesta es que sí. Incluso como decía Adrián, o sea, luego se vuelve como un método anticonceptivo en vez de algo de emergencia. Entonces claro, la toman. Bueno, yo tengo entendido que está recomendada por lo menos 2 veces al año. Una cada 6 meses por lo menos, y se me hace mucho. ¿O cuáles son las recomendaciones? Bueno,
Porque esa señora cada semana se va a tomar La una. mejor recomendación siempre va a ser, volvemos a lo mismo que hemos comentado durante toda la plática, es acudir Método. para escoger el Tu mejor método. método. ¿Sí me explico? O sea, técnicamente lo que estamos haciendo con la pastilla anticonceptiva de emergencia es tirar una bomba para el momento. ¿Sí me explico? Hay ciertas indicaciones, ciertas cuestiones o ciertos puntos sociales donde se puede utilizar, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, lo tenemos ahí para en caso de violaciones, pero sí, como un método de planificación familiar programado, no se recomienda. Sí, digo, lo malo es que está al alcance. O sea, está al alcance de las chavas, o sea, van y lo compran. Ah, pues una Claro, relación sexual, ahora le vamos. Claro, Pues te digo, que de veras. definitivamente es un Sí. método, ¿eh? O sea, si la paciente o la persona no tuvo la manera de acercarse previamente con algún servicio médico para pedir información, pues bueno, si fue bajo la situación, pues bueno, ya toma la decisión y decídete, pero bueno, ya sabes que solamente muchas veces queremos, porque eso responde a tu pregunta que tú me dices, es que dime cuántas veces al año. Sí. Híjole, no podemos a No veces hay. ser tan específico de decirte solamente tienes O 3 dos. oportunidades, ¿no? O sea, no. No, pero sí, o sea, sí también que pues que las chicas sean conscientes de que no está. No es el más adecuado, no es el más adecuado. Y como el nombre lo dice, es un anticonceptivo de emergencia. Sí, Muy ya bien, que no. siguiente pregunta. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad? Con un chicle. Ok, Con chicles. también es importante ver el nivel de ansiedad que tenga la persona. Puede ser leve, moderado o grave. Sin embargo, en cuestiones de moderado y grave, pues sí se necesita sobre todo el acompañamiento con medicamento. Fármacos. En una situación de una ansiedad leve nos puede ayudar mucho la respiración, ¿sí? Una respiración profunda, una respiración diafragmática, es decir, llenando lo que sería el abdomen, la boca del estómago, lo que veríamos, llenarla plenamente y hacer consciente la respiración. Si en este momento les digo, respira, ¿pensaron en algo? Respirar. Exacto. Entonces, la atención se focaliza La respiración. en la respiración como tal. Regularmente la ansiedad vienen pensamientos intrusivos. Entonces, la respiración nos enfoca en el momento presente. Eso ayuda a que la ansiedad disminuya. También hacer ejercicio nuevamente, el practicar algún hobby, hacer cosas interesantes para cada persona. Distraer. Siguiente pregunta. ¿Cómo es estar deprimido? Bueno, pues yo creo ya hemos abordado este tema, ¿no? Es que dices, es gente que se siente triste, el nivel de tristeza. Efectivamente, nada más complementar, también pueden presentar un vacío existencial, pueden presentar alteraciones en el sueño, es decir, dormir mucho o dormir poco, alteraciones en el apetito, es decir, comer mucho o poco. Básicamente son otros síntomas que agregaría. Muy bien. Va la siguiente. Dice, ¿qué se supone que se hace si ya nos hemos contagiado de una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, ahí es importante destacar que hay enfermedades de transmisión sexual las cuales tienen tratamiento, bueno, más que tener tratamiento, tienen cura. ¿Ya? Hay otras enfermedades de transmisión sexual que no las tienen, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, una infección vaginal, una infección de transmisión sexual y tiene tratamiento. Al contrario de una hepatitis, un VIH, el cual se controla con un tratamiento, pero no se cura. Entonces, decirle a una paciente, dependiendo del tipo de enfermedad de transmisión sexual que tenga, si ya se curó, sí es valoración médico-paciente específicamente. Muy bien. ¿Será que si una mujer anda en sus días es más fácil quedar embarazada? Ok, hay que recordar que todo el ciclo o el ciclo menstrual viene regulado por hormonas, las cuales van a condicionar o van a favorecer a la progresión de un embarazo, ¿no? De los picos de hormonas que conocemos. Obviamente aquí la cuestión es que, por ejemplo, muchas pacientes tienden a realizar este tipo de prácticas por la creencia de Que no va a suceder. de que no va a suceder o que no, siempre está el riesgo. Entonces sí es analizar, cada mujer presenta, incluso me ha tocado que las Los pacientes ciclos. se cuentan sus días entre las amigas y todo, Sí, ¿no? Si yo los ciclos son diferentes. Exacto, cada ciclo es diferente, entonces
sí me parece un poco arriesgado decirlo, oye, ¿sabes qué? En este, ¿Sí en o no? este momento, con esta sintomatología, o sea, o estando arreglando, tú presentas este pico, porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo el ciclo hormonal, que la regla le dure 15 días, 10 días, pero ya varió el pico dependiendo de su ciclo de ovulación. Muy bien. Inclusive yo he escuchado, ¿no? Que hasta hacen sus cuentas y dicen, no, pues ya cuando se termina la regla, un día después, en ese día no pasa nada y así Claro. muchas cosas que yo he escuchado. Pero qué bueno que hay que tocar el tema para aclararlo, ¿no? Sobre todo porque Siempre que sea sin protección va a haber un riesgo. luego los jóvenes ahí andan probando a ver si es cierto o no y es cuando crean... Aunque sea el 1%, pero empiezan lo los hay. problemas. Exacto. De hecho, conozco La verdad muchos, es que- muchos 1% por ahí que hay. Exacto. Sí. A ver, Bastantes. ¿qué pasa? Pues sí. Muy bien, Next. siguiente pregunta. ¿Cómo se siente tener ansiedad? Pues ya lo hemos tocado también, Sí, ¿no? nada más agregar, por ejemplo, también puedes padecer comezón, o sea, que te rasques. Puedes sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar, un miedo irracional, es decir, sin alguna situación aparente, aparece un miedo. Temblor en las manos o en alguna otra parte del cuerpo, básicamente. Identificar la ansiedad, ¿no? Porque yo siempre digo, es que yo como por ansiedad. Ay, no sé, yo como porque ¿Pero me da la ansiedad gana. de qué? Pues no sé. Sí, Sí, no, porque no, no, es y- que siempre dices, ¿cómo por ansiedad? Y tú, o sea, bueno, entonces a ver, dime por qué, ansiedad de qué o qué. Y le digo, ay, mi mamá siempre me pregunta, y yo, no, pues no sé, Y es pues un quiero tema comer. actual, ¿no? La ansiedad, que ahorita ¿Cómo ya vamos por la ansiedad? ansiedad está todo lo que da. Y pues más bien por lo que dicen, la ansiedad es porque estás pensando en el futuro de problemas y muchas veces dicen, el 90% de las cosas que tú te preocupas ni van a pasar. Entonces, como dicen, va, el ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo, pero se llama presente. Pues hay que disfrutar Efectivamente. el hoy, ¿no? Bien, O sea, no preocuparse. vamos a darle a la otra. ¿Cuánta probabilidad existe de que me contagie de alguna enfermedad de transmisión sexual y cómo? Pues esta gama también así medio... Si tu pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual, un 100% de que te contagies. sí. Muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado este día en este podcast. Licenciado Cruz y doctor Eduardo, les agradecemos mucho su asistencia y mi nombre es Adrián Mendoza, catedrático del CECIT 20 Oriente. También agradecimientos a nuestra queridísima enfermera Karen. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también, primero que nada, a la directora por abrirnos este espacio y darnos la oportunidad de platicar con ustedes, porque precisamente es para los chicos, para darles un espacio para que ellos se sienten escuchados, que tengan la confianza de decir, bueno, pues para la próxima edición o si hacen otro, voy a guardar mi pregunta, quiero preguntar esto, pero yo sé que sin que nadie sepa ni nada, ahí va a estar. Entonces, muchas gracias por el apoyo, por estar con nosotros. ¿Algo que quieran agregar? Pues solamente agradecer la invitación a este espacio de reflexión, de orientación, y me quedo con lo siguiente, que es importante solicitar ayuda, pero solicitar ayuda a personal, a profesionales de la salud, ¿sí? No buscar ayuda en otros medios como el internet o una revista, sino buscar ayuda profesional. Gracias. Igual que Cruz, agradecerles a ustedes como institución. La verdad es que el hecho de que se preocupen o que estén interesados en sus alumnos es parte fundamental del desarrollo de nuestros jóvenes. Es importantísimo. Son temas que se están tocando ahorita en la sociedad. Son temas que se viven hoy en día. No podemos romantizarlos, no podemos satanizarlos tampoco. Entonces hay que abordarlos y abordarlos desde un punto integral y desde un punto maduro, ¿verdad? Con la mejor información posible, como lo dice Cruz. Y al contrario, ¿no? El agradecimiento a ustedes por la invitación. Fue un placer haber estado aquí y esperemos vernos para la próxima. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Y agradeciendo a todos ustedes que nos están sintonizando en este momento. Así que ya sabe, chéquese, vaya a terapia y vaya con Y profesionales. síganos. Hasta luego. Si es el próximo egresar de la secundaria, esta información es para ti. ¿Estás buscando la mejor opción para estudiar tu bachillerato? En el CECITECH Oriente tenemos la mejor opción para ti. Contamos con 2 especialidades: desarrollo sustentable de microempresas y mantenimiento de sistemas automáticos.
las cuales te permitirán ingresar al mundo laboral o bien al terminar tu bachillerato continuar con tus estudios en el nivel superior. Hola, mi nombre es Alfonso Montoya, soy egresado de la carrera de mantenimiento del CECIT 20 Oriente y me gustó bastante. Está muy amplio la enseñanza que dan aquí, los maestros muy capacitados. Fue muchas cosas en la cual hoy en día me están ayudando en mi trabajo de técnico. No te quedes fuera, te invito a formar parte de los Dragones CECITECH 20 Oriente. Realiza tu registro en línea en la página que se muestra a continuación o acude al plantel del 4 de abril al 15 de mayo. Examen de admisión 24 de junio. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros al 614-189-0060. CECITECH, somos todos. No lo pienses más, inscríbete con nosotros.